Hace falta un periodismo como el de Granados Chapa. Me hubiera gustado leer sus reflexiones sobre la nueva geografía electoral y leer los comentarios críticos frente a los despropósitos del actual gobierno. Así rememora el doctor Raúl Trejo del Arbre las importantes lecturas sobre la realidad inmediata que se revisaban al leer la célebre columna Plaza Pública. El doctor Raúl Trejo del Arbre en la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. La época que le tocó vivir y protagonizar Granados Chapa, él por sí solo no implica cambios torales en la prensa mexicana, pero sí forma parte de una corriente que cambió la prensa mexicana en un tránsito muy difícil, muy tortuoso. Miguel Ángel Granados Chapa empezó a trabajar en un periodismo del viejo estilo, con una relación entre la prensa y el gobierno de fuerte supeditación de la prensa al poder político, con la omnipresencia del gobierno como interlocutor y más que eso como definidor de muchos de los contenidos de la prensa mexicana. Y a Granados Chapa le toca formar parte de una generación de periodistas que fue cambiando junto con la prensa, y que fue cambiando junto con los cambios en la sociedad mexicana, sobre todo ya en los años 80 y 90. Quizá, eso sí, el periodista más emblemático de ese proceso de transición fue Miguel Ángel Granados Chapa. Hay muchos más, yo no quisiera reducir esta caracterización, pero si alguien simboliza la información junto con la reflexión, el respeto y la interlocución junto con la distancia respecto del poder político, y en otro plano, por último, el reconocimiento de los lectores como interlocutores y no solamente como destinatarios acríticos de lo que se publica en las páginas de los diarios. Ese fue Granados Chapa junto con otros atributos. Su legado son miles de textos dispersos en la prensa mexicana desde los años 60 y durante medio siglo. Su legado son sus libros, que son lo mismo de temas de comunicación que de historia política y de actualidad política mexicana. Su legado, en tercer lugar, es su ejemplo, la perseverancia, la pulcritud en todos los sentidos para hablar en el trato personal, en su misma apariencia también personal. Su legado, en cuarto lugar, diría, es el enfoque, no quiero decir multidisciplinario porque está de moda, pero sí desde muchos ángulos de los acontecimientos y la amalgama que él sabía hacer entre diferentes facetas de la vida pública. Granados Chapa era un columnista político, pero también se ocupaba de asuntos de la vida pública. Realmente lo que le interesaba era esa vida pública, no en balde, así se apellidaba su plaza eh, periodística. Sabía que periodistas y políticos son interlocutores inevitables. No rehuía esta interlocución, pero él por lo general, y esto es algo de las muchas cosas que pudimos aprender de él, trataba de no mezclar su trato personal con los políticos con su trabajo como profesional de la crítica. Y él decía, lo decía en privado y yo creo que lo escribió varias veces, que al periodista político le sirve de mucho tener un trato directo con los personajes políticos. Son una fuente indispensable, les cuentan chismes, les hacen confidencias, les hacen sugerencias, les proveen de filtraciones. Pero el trato directo entre el periodista político y el gobernante o el político profesional puede tener la desventaja de que después de haber tenido una relación directa con una persona con la cual se tuvo interlocución, es muy difícil criticarla. Y por eso Granados Chapa trataba en lo posible, y él era muy difícil porque lo invitaban a muchos desayunos, conversaba con mucha gente, era un personaje también de la vida pública mexicana, en la medida de lo posible evitar la relación personal con los políticos, porque era fuente de, si no de complacencia, sí por lo menos de, pues de dificultades a la hora de escribir críticamente de esos personajes. En primer lugar, entendía como entidades separadas a la prensa y el poder.
No recuerdo que Granados Chapa haya discutido mucho, quizá lo da por sentado esta idea que es muy anglosajona de la ciencia política en Estados Unidos, bueno, viene desde la democracia en América de Tocqueville, que entiende a la prensa como, como una fuente de equilibrios delante del poder político. Yo creo que él lo daba por hecho, lo entendía como algo que existía y que era parte de la vida pública mexicana, de tal suerte que si usted me dice cuáles eran los principios de esta relación, pues primero su reconocimiento, segundo, la búsqueda incesante, aunque se supiera siempre incompleta, insuficiente, de la independencia de la prensa respecto del poder político. Él, insisto, que conocía mejor que nadie esta relación, sabía que la prensa, en las circunstancias mexicanas que le tocó vivir, que se mantienen en buena medida hasta ahora, necesita la publicidad del gobierno. Él nunca renegó de esta publicidad, pero trataba de colocar diques, aunque fueran simbólicos, para que la adquisición de esta publicidad no significara dependencia. Quiero contestar lo que yo supongo que diría hoy Miguel Ángel, pero este es un ejercicio riesgoso porque pues, esto parte de extrapolar sus juicios a la época actual y yo no sé si esto es realmente lo que él diría. Quiero decir, habrá quienes tengan un punto de vista diferente al mío que digan, no es cierto, Granados Chapa hoy estaría de acuerdo con López Obrador. Yo creo que no. Si Granados Chapa fue crítico con el autoritarismo de López Portillo, cuyos excesos criticó muchísimo, con la frivolidad de Enrique Peña Nieto, que le tocó conocer eh, y anticipar sobre todo, si fue crítico con el alejamiento respecto de la sociedad que quizá llegó a tener Ernesto Zedillo, si fue crítico y durísimo con los desplantes autoritarios, con una coartada modernizadora que tenía el presidente Carlos Salinas. Si dijo todo esto de todos estos presidentes, yo tengo la impresión de que hoy Granados Chapa cuestionaría antes que nada el intento del presidente López Obrador para debilitar las instituciones políticas, las instituciones que hemos creado para articular la democracia mexicana y para equilibrar al otrora totémico presidencialismo mexicano, y estaría muy en desacuerdo con la concentración de funciones en sus propias manos que quiere hacer el actual presidente, con la cesión de cada vez más espacios al ejército, lo cual implica una militarización no solo de la seguridad pública, sino de zonas muy variadas de la vida civil, la construcción de aeropuertos, la administración de aduanas, el tren que, vaya, el papel del ejército como constructor, creo que le parecería enormemente aberrante. Creo que Granados Chapa estaría en tercer lugar inconforme con el incumplimiento del observador que decía que privilegiaría a los pobres, y la verdad es que su gobierno, en este gobierno, los pobres están peor que en años anteriores. No lo digo yo, lo dicen las cifras de los organismos de medición de la pobreza que dependen del Estado mexicano. Creo que Granados Chiapas será muy crítico hoy con las simulaciones de este gobierno. No sé en qué pondría el énfasis. Sin duda no sería tan crítico como algunos de nosotros que venimos de la izquierda organizada y de la izquierda social y que nunca hemos estado de acuerdo en que la propuesta del observador sea de izquierdas. Esa es otra discusión. El Granados Chapa venía de otro origen político, pero insisto, creo que no estaré de acuerdo con el rumbo que tiene la llamada Cuarta Transformación. Hace falta un periodismo como el de Granados Chapa. A mí me encantaría leer todas las mañanas en estas fechas la plaza pública. Me hubiera gustado mucho leer los comentarios críticos de Granados Chapa frente a los despropósitos del actual gobierno, leer sus reflexiones en la pandemia terrible que hemos transcurrido. Me hubiera gustado mucho conocer su opinión acerca de la nueva geografía electoral mexicana, en donde predomina el partido Morena,
y han sido desplazados los partidos convencionales a los cuales él tanto estudió y cuestionó. Me gustaría mucho saber qué opina de los equilibrios que se pretenden construir, lo cual no se ha logrado entre medios de comunicación y Estado, el manejo de la publicidad gubernamental que ha disminuido de monto, pero no ha cambiado en la discrecionalidad que siempre la caracterizó. Me encantaría conocer sus juicios acerca de los medios públicos. Él fue un hombre de la comunicación pública en la radiofusión, trabajó, bueno, fue director de radioeducación, trabajó un tiempo antes en Canal 11, estuvo muchísimos años, todos lo saben hoy, en el espacio matutino de Radio UNAM, y hoy me gustaría saber qué opina del desfiguramiento de la comunicación pública que ha habido en este gobierno a medios de comunicación que tenían cierta autonomía y al menos su propia personalidad. El actual gobierno los ha ubicado como instrumento de propaganda. Me encantaría leer qué opina él acerca de esto, y junto con eso me gustaría que hubiera esa fuente de reflexión, de acicate a los lectores, que era la crítica diaria de Granados Chapa. Con afán de exactitud, con una constante precaución para tratar de no incurrir en equivocaciones a las cuales nadie de las cuales nadie está exento en una tarea por definición pública, como es el periodismo, pero sobre todo eso, pulcro, cuidadoso, respetuoso, que es un adjetivo que ya utilicé hace rato, igual que lo era él. Granado Chapa tenía posiciones políticas muy definidas. Bueno, él mismo fue candidato al gobierno de su estado. Es una aventura que creo que nunca debió haber tenido, pero fue asunto de él. La libró con mucho decoro, con elegancia. Cuando tuvo esta candidatura política, de todos modos siguió escribiendo sin contaminar con los temas de su candidatura, su columna política. Era un hombre de ideas discutibles, como la de cualquiera de nosotros, de convicciones que van siendo matizadas por la biografía y la experiencia y el paso de los acontecimientos, como también nos ocurre a nosotros. Y era entonces un hombre que, sabiendo que tenía puntos de vista que podían ser discutibles, hacía lo posible por mostrarlos de la manera más clara y elegante y precisa. No era un hombre que le arrullara la polémica, tuvo muchas discusiones con otros periodistas, con políticos, lo demandaron en más de una ocasión, etcétera, etcétera. Era un hombre que se sabía parte de la vida pública y que hacía explícito el papel que tiene el periodismo en la vida pública de nuestras sociedades. Granados Chapa fue parte de ese periodismo, no solo lo practicó, lo enseñó en las aulas, lo impulsó en las publicaciones en donde tuvo responsabilidades de dirección editorial. Fue un maestro del periodismo de análisis en muchos sentidos. Gracias a eso recibió pues todos los premios de periodismo que había en su época y muchos más, la medalla Belisario Domínguez, el honoris causa que le dio la Universidad Autónoma Metropolitana, etcétera, etcétera. Fue un personaje de la prensa y particularmente de la prensa de análisis. Yo creo que en sus años no hubo periodista político más destacado, más relevante, y él era la expresión de un periodismo que guardaba distancia respecto del poder sin divorciarse de él, sin negarlo, sin perder interlocución. Era ejemplo de un periodismo que abarcaba muchos medios. Todos hablamos de la plaza pública de Granados Chapa. Hay que recordar que él hacía además otra columna en el diario Metro, que si no me equivoco se llamaba Diario de un Espectador, que era una columnita en un diario muy popular en donde hablaba de cine, de sus paseos por la ciudad, de lugares históricos, de novelas, de obras de teatro, de música clásica que le gustaba mucho. Él era, y quizá esto lo define más que nada, él era un espectador profesional.